Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta semana de asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Contabilidad. El tema que vamos a ver hoy tiene relación a lo que en la semana anterior habíamos tocado acerca de economía, su concepto, una introducción. Y hoy vamos a ver la historia de los sistemas económicos y cuáles son los modelos de desarrollo acá en nuestro país. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que vayamos analizando desde, por supuesto, el punto de vista de la contabilidad, de la auditoría, cómo podemos nosotros ir entendiendo esta posibilidad de que históricamente en nuestro país se han instrumentalizado, se han implementado modelos económicos y cómo estos han afectado al desarrollo de nuestro Ecuador. Y tiene pertinencia porque efectivamente en nuestra carrera de contabilidad tenemos esa posibilidad de trasladar todos estos conocimientos a la práctica, trasladándolo desde el ejercicio en el cual nosotros estimamos ingresos, configuramos presupuestos, proformas presupuestarias y cómo estos en realidad se trasladan a un ámbito en el cual podamos ir evidenciando cuestiones referentes al desarrollo. Entonces, en esta semana 6, ya la próxima semana será la última semana de clases. Ustedes recordarán que la semana 8 ya es examen, perdón, es una semana de evaluaciones del primer parcial. Se tocarán todas las dos unidades que hemos visto, todos los temas que hemos visto, será de manera objetiva. Entiendo de que es de manera presencial también esta evaluación, pero sin duda esta y la siguiente semana serán cruciales porque son temas muy importantes que tienen que ver con la posibilidad de ir analizando y estudiando lo que ocurre con referencia a la historia de los sistemas económicos y a los modelos de desarrollo del Ecuador. Entonces, el día de hoy les planteo que podamos analizar en la agenda el desarrollo económico en el Ecuador, es decir, una historia de los sistemas económicos. Ustedes recordarán, la semana anterior lo tocamos brevemente, dijimos, bueno, hay un modelo primitivo comunitario, luego habíamos tocado un modelo esclavista, el modelo feudal o sistema económico feudal, luego el capitalismo y el materialismo dialéctico o comunismo, socialismo, como ustedes han escuchado que mucha gente lo trata, pero sin embargo lo que nosotros aquí en la parte académica hacemos es justamente tocar estos temas desde una perspectiva de cómo la ciencia económica va tocando en algunos momentos de la historia de la humanidad aquellos aspectos que son relativos al desarrollo, al crecimiento, a eso que últimamente nosotros hemos empezado a entender de que es una ciencia que traslada recursos limitados hacia la producción, distribución, comercialización y uso de bienes y servicios. Entonces, en este análisis del día de hoy, vamos a examinar el desarrollo económico en el Ecuador. Vamos a examinar el desarrollo económico a lo largo de su historia. Vamos a empezar con la colonización y un poco antes incluso, cuando antes de que los españoles conquisten América, cuando conquisten estos territorios, ya existían en nuestros pueblos, en nuestras nacionalidades, organizaciones políticas, económicas, que de una u otra manera venían solventando lo que cada uno de los territorios requería. Entonces, los principales modelos de desarrollo y cómo han impactado en la economía de nuestro país es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Por supuesto, la posibilidad de que al finalizar esta clase de manera síncrona, la siguiente será de manera síncrona, encontrarán ustedes un video explicando o complementando lo que hoy en la mañana vamos a hacer. Al finalizar esta explicación, con mucho gusto vamos a abrir la posibilidad, como siempre, para que se hagan preguntas, para que ustedes puedan exponer alguna cuestión que seguramente lo quieren hacer, pero esta invitación para el día de hoy es que vamos a tocar la historia de los sistemas económicos y los modelos de desarrollo en el Ecuador, ¿no? Entonces, bajo estas características, en el plan de carrera, en el proyecto de carrera aprobado por las instancias pertinentes, esta asignatura contribuye a que se puedan
analizar, esto está en el plan de carrera, en todos los temas que vamos a tocar, siempre diremos que el objetivo es que se analice la situación ecuatoriana, los temas de la sociedad ecuatoriana, cómo el Estado está configurado a partir de sus instituciones, cuáles son sus funciones, la diversidad que tiene, la inclusión que se pretende que en el Ecuador de hoy se implemente y, por supuesto, con autonomía y criterio propio. Esto será garantizado en cada una de sus tareas, de sus actividades autónomas, así lo hemos hecho, y claramente esto va a contribuir en el ejercicio profesional cuando ustedes concluyen ya este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, vámonos a analizar qué son los sistemas económicos precolombinos. Antes de la llegada de los españoles del Ecuador, como ustedes saben, estaba poblado por pueblos y nacionalidades ancestrales, pueblos y nacionalidades indígenas. Hemos estudiado cada una de sus civilizaciones en algún momento de nuestra formación académica primaria, en secundaria. Y estos pueblos y nacionalidades tenían instrumentalizado su propio sistema económico. Recuerden ustedes la semana anterior, cuando hacíamos este recorrido histórico brevemente de la historia de los sistemas económicos, habíamos dicho que había un modelo primitivo, un modelo comunitario que hasta el día de hoy se lo viene utilizando en nuestras comunidades, por supuesto, y estaba basado este sistema económico precolombino en la agricultura, es decir, pasamos ya desde ese momento, desde ese modelo en el cual estábamos nosotros, en un espacio que nos protegía de la inclemencia del clima, de los animales que existían en aquel momento. Éramos una horda, un clan, una tribu, nómadas, que íbamos buscando alimentación, es decir, animales que pudiésemos cazarlos. Las mujeres en esta primera división social del trabajo, entre sexo y edad, se dedicaban conjuntamente con los niños a recolectar las frutas que encontraban en ese espacio que vivía su horda. Y la agricultura ya es un modelo evolutivo, es decir, ya no solamente estamos esperando cazar y recolectar, sino ya aparece el primer factor de producción, que es la tierra, y al ser propiedad privada se empieza a evolucionar el modelo económico y a sostener ya no solamente lo que nosotros cazábamos, lo que nosotros recolectábamos para consumo, autoconsumo de la horda, de la tribu, sino ya la agricultura enfocada al excedente. Y como hay un excedente de producción, se empieza a efectuar el intercambio. Y el intercambio es el trueque, ¿no es cierto? Entonces, se muestran en vestigios que se han encontrado por excavaciones arqueológicas, por parte de quienes han investigado nuestras sociedades, nuestras civilizaciones acá en el Ecuador, para irnos muy, muy lejos, artefactos que han sido utilizados por otros pueblos y nacionalidades en otras latitudes, en la costa ecuatoriana. Se han encontrado artefactos de acá de la sierra, de los pueblos que estaban acá en la sierra, o de aquí de la sierra en la costa, y da a entender de que estos pueblos, estos ancestrales pueblos y las culturas que existían, intercambiaban sus productos. Y esto en un ámbito de reciprocidad. Y la reciprocidad aún existe en nuestras comunidades, aún existen nuestros pueblos y nacionalidades que dan a entender de que claramente acá, en este sistema económico precolombino, es decir, precolonia, antes de que se lo pueda identificar como un proceso de dependencia hacia la corona española, acá existía un sistema económico sustentado y basado en la agricultura, sustentado y basado en el trueque, sustentado y basado en la reciprocidad. Entonces, estos sistemas sientan las bases, crean las estructuras para desarrollo de la economía, desarrollo de modelos económicos posteriormente, ¿no? Entonces, bajo estas características, se traslada en este escenario de ir contando económicamente los modelos, históricamente los modelos, en la fase de la colonización, es decir, mientras fuimos colonia, mientras pertenecíamos a España y éramos, por supuesto, una colonia de esa monarquía, fue integrado a un sistema económico mercantilista que no solo le tenía España,
lo tenían todos estos estados monárquicos europeos frente a sus colonias. Era Francia, era Inglaterra, era Portugal, Holanda, etcétera, que empezaron a extender sus territorios a partir de la exploración. La exploración provocó que, por supuesto, creyeran inicialmente que estaban en Oriente, que estaban en India y realmente habían descubierto un nuevo continente, un continente inmenso, un continente que cambió la fisonomía, la geografía, la economía, la política en el mundo entero a partir de 1492. Pero en el ámbito económico, lo que hacían estas naciones, estos estados como España, Portugal, Francia e Inglaterra, era sostener las bases de un sistema mercantilista, porque ya pasaron de ese, recuerden ustedes, del modelo feudal que les contaba que en el sector rural se desarrollaban los feudos, es decir, esos espacios territoriales, dueños, obviamente los señores feudales y que entregaban a los siervos para que le trabajan, y el excedente era entregado al señor feudal, que se empezaron a construir los burgos, que eran estos escenarios de ciudades que ya iban creciendo, que iban configurándose como una alternativa hacia lo que era el sector rural y la sociedad feudal. Y por supuesto, el enfoque de la producción estaba hacia el excedente, no al autoconsumo, sino al excedente. Y para comercializar el excedente aparecieron los mercaderes, los comerciantes, y por eso se llama un sistema mercantilista, económicamente basado en el mercado, en la comercialización, en la transferencia de los productos que en aquel momento se producían, se comercializaban. Y eso fue la estructura que después por supuesto, creó un sistema de libre mercado, una industrialización creciente con la explotación de los recursos que provenían de acá de las colonias, tanto en América como en África y otras zonas del mundo, y provocó, por supuesto, que el sistema mercantilista colonial de España, de Inglaterra, de Francia, pero para hablar del Ecuador, fue la extracción de recursos naturales y eran utilizados para el enriquecimiento de la monarquía, para el enriquecimiento de estos estados, de estas naciones, de estas metrópolis que se iban configurando en Europa y principalmente en España. Y esto provocó una huella muy profunda en la economía ecuatoriana. Imagínense estas colonias en las cuales eran sobreexplotados sus recursos y trasladados a un sistema económico mercantilista de las grandes potencias que en aquel momento existían y las colonias quedaban obviamente con un modelo en el cual las grandes desigualdades, las estructuras de discriminación, las estructuras en las cuales no había la posibilidad de crecimiento aún persisten. Entonces, la colonización y su periodo histórico desde 1492, que fue el momento en el cual se descubrió América hasta la independencia en 1824, casi 300 años, fueron de la implementación de procesos económicos mercantilistas, ¿no? De explotación agresiva de los recursos naturales, de la explotación agresiva de lo que cada una de estas colonias generaba y eran trasladados a estos centros de comercio principalmente en Europa para que puedan enriquecer sus economías, ¿no? Una vez que se da el proceso independentista, hace pocos días acá en Guaranda, el 10 de noviembre, se celebró el aniversario por los 203 años de independencia, y bueno, hay que preguntar independencia de qué, porque realmente el Ecuador y acá la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guaranda, siguen o seguimos con un modelo claramente de dependencia, ya no, por supuesto, a una monarquía, a un régimen de gobierno monárquico, pero sí tenemos dependencia todavía a lo que pueda el Estado trasladarlo desde su responsabilidad para la solución de los problemas. Y los problemas empiezan a complicarse o a solucionarse, independientemente como ustedes quieran analizar este tema, y de hecho tienen que plantearlo en un cuadro sinóptico para la actividad autónoma de esta semana, es justamente cómo los modelos económicos instrumentalizan modelos de desarrollo en el Ecuador. Y en la independencia, con esta ruptura del régimen monárquico, el independizarnos de la colonia española, de España, empiezan a aparecer nuevos modelos en los cuales se sustenta la economía del Ecuador.
Y luego de la independencia, el Ecuador adopta necesariamente en función de lo que sabía hacer. Y lo que sabía hacer el Ecuador era una producción de productos agrícolas y explotación de materias primas. Por ejemplo, el cacao y el café eran en aquel momento, después de la independencia, los productos que eran producidos, por supuesto, a través de la agricultura y exportados en ese modelo mercantilista. Y la economía del Ecuador, después de la independencia hasta aproximadamente 1950, es decir, un poco más de 100 años, la economía del Ecuador se sustenta en un modelo económico agroexportador. Exportar materias primas como el cacao, venderles cacao por toneladas y que venga desde Italia, Suiza, Alemania, chocolate ya procesado, café igualmente para que lo procesen y nosotros lo bebamos, lo consumamos. Y este modelo, por supuesto, genera desigualdades sociales y dependencia externa. Primero, desigualdades sociales, porque el crecimiento solamente se enfoca en aquellos que, como lo habíamos visto en la clase anterior, tienen el factor de producción, como es la tierra, en su propiedad privada. Y ellos son los que determinan las reglas de juego, los compromisos y las relaciones laborales y, por supuesto, una discriminación y exclusión hacia aquellos que no tenían tierra. Y dependencia externa, por supuesto, si es que nosotros solamente esperamos producir cacao y exportarlos, estamos en ese creciente modelo capitalista que aparecía a fines del siglo XIX e inicios del XX, al vaivén del mercado internacional. Es decir, si el cacao fluctuaba su precio en el comercio internacional, claramente los ingresos eran incrementados o disminuidos en función de lo que marcan las líneas del mercado y por supuesto el capitalismo, ¿no? Y el café igualmente. Así que las desigualdades sociales internamente fueron provocadas justamente por factores de producción en los cuales la tierra juega un papel preponderante, ya que la mayoría de los ecuatorianos no teníamos propiedad privada sobre ella, y también la dependencia externa que claramente era muy volátil lo que ocurría en aquel momento, guerras en Europa, guerras acá de independencia entre países y provocaba, por supuesto, estas dificultades económicas desde la independencia con un modelo agroexportador que se extiende hasta 1950 aproximadamente, en donde se introduce otro producto estrella que hasta el día de hoy sigue siendo parte de estos productos que generan ingresos y sostienen la economía del Ecuador. De hecho, el actual presidente es nieto de uno de los exitosos, si no el más exitoso y más rico de los del país, producto justamente en inicios de la exportación del banano. Y aquí es como una historia el hecho de que el banano fue un producto estrella de África, de Centroamérica. Y en Centroamérica ocurrió que en esa década del 50 aproximadamente, acá estaba de presidente Galo Plaza Lazo y tenía, de hecho creo que nació en Estados Unidos, vínculos con varias empresas norteamericanas y se da un fenómeno climático en Centroamérica que arrasa con toda la inversión que tenían estas empresas norteamericanas que producían banano y exportaban a su país, con ciclones, huracanes y todos estos efectos naturales, y viendo que el Ecuador le abre las puertas a esta industria, a esta producción de un producto agrícola, dada la circunstancia de que en la costa ecuatoriana existían condiciones climáticas parecidas o similares a estos países centroamericanos, se hace el experimento y resulta que es mucho más favorable acá en el Ecuador que allá. Así que vean ustedes, el banano se introduce en esta economía agroexportadora y genera justamente un sustento hasta nuestros días. Pero fue planteado un modelo agroexportador desde la época de la independencia hasta nuestros días, teniendo un importante crecimiento con la introducción del banano, que en la década del 50 fue el producto estrella de su exportación. Cuando aparece también este modelo de agroexportación, de sustento en materias primas, hay
una organización que les conté también en la clase anterior, que se llama CEPAL, es el Centro Latinoamericano de Estudios para Latinoamérica, que tiene algunos artículos interesantes, que tiene algunos estudios interesantes y habla justamente de cómo en aquel momento, en la década del 50, en la década del 60, eh, hace un análisis de cómo los estados en América del Sur fundamentalmente sostenían su economía a partir solamente de la exportación de los productos agrícolas o productos naturales no renovables. Ecuador el banano, el cacao, Colombia el café, Perú los minerales, plata, cobre, así como Chile y Bolivia. Argentina trigo, la ganadería, la carne, Brasil igualmente. Y CEPAL dice, no, hay que pensar en un modelo que lo vamos a llamar de sustitución de importaciones, porque claro, todos los recursos que nuestros países, incluido el Ecuador, por exportar cacao, banano, eh, regresaban con divisas, estas divisas eran utilizadas para importar todo aquello que el país necesitaba, porque el país no producía nada excepto agricultura. Producía banano, producía cacao, producía lo que podía ser vendido fuera del país, pero industria no existía. Entonces dicen, no, acá el modelo hay que cambiar en toda Latinoamérica y hay que invertir en infraestructura, hay que cambiar el chip y pasar a un modelo de sustitución de importaciones en donde claramente todos estos productos agrícolas y no agrícolas tienen que ser producidos, generados en estos países con una fuerte inversión extranjera, con una inversión en infraestructura y que empiece a producirse. Claro, como teoría, como modelo, todo es lindo. Desde la otra vereda, nosotros sugerimos lo que creemos que se tiene que hacer a partir de un diagnóstico. El diagnóstico perfectamente hasta nuestros días. Es entendible de que la economía ecuatoriana está sostenida en la explotación del petróleo, está sostenida en la explotación del banano, está sostenida en la explotación de cacao, está sostenida en la exportación de materia prima de, por supuesto, productos no tradicionales. No hay un cambio de la matriz productiva como en algún momento se lo había planteado, es decir, que podamos nosotros dejar de ser un exportador de productos primarios y pasar a darle valor agregado. Pero esto no ocurre hasta la realidad. Y la CEPAL plantea y dice, hagámoslo esto. Pero quienes de una u otra manera pudieron lograrlo son provincias que hoy vemos los indicadores económicos frente a otras provincias y hay asimetrías. Entonces, Quito, Guayaquil pudieron sí montar sus empresas, sus industrias, porque tenían energía eléctrica. Acá en Bolívar, ni pensarlo, un poco sector de aquí del territorio bolivarense tenía energía eléctrica. Vías para exportarlo tampoco. Quito y Guayaquil sí lo tenían. Entonces empieza a darse estas asimetrías, incluso desde la teoría planteada, porque no habían condiciones acá en nuestro país que pudiesen generar esta posibilidad de que exista un crecimiento mucho más amplio que el que solamente tenían algunos factores distintos. Estas dos ciudades para que se pueda pensar en un modelo de sustitución de importaciones. Hola William, buen día, ¿cómo está? No pueden, a ver, permítame, por favor. Creo que pueden. William, Buenos días, ingeniero. ¿cómo está William? Buen día, cuénteme. Es que no tengo energía y apenas tengo pocos datos, por eso nomás me conecto para avisarle. Ah, no se preocupe, William, esta clase está siendo grabada. Y después de que culminemos esta clase, esta clase estará subida al entorno virtual y usted cuando tenga energía la puede ver, la puede escuchar sin problema. No se preocupe, la asistencia, como usted ya se ha conectado, está garantizada porque al final puedo visualizar quienes han participado de la misma Sí, durante el tiempo que les ha permitido la energía, los recursos de sus celulares, de sus computadoras, sin problema, William. Tranquilo usted y las compañeras y compañeros podrán haber visto que yo pongo la asistencia a todos por estas dificultades energéticas que tenemos. Sin sí, problema, sí, William. sí, sí, por favor, ingeniero, y ahorita me voy a desconectar porque no tengo datos. Bueno, bueno, Sí, William, hay que gracias, hacer una actividad. Un fuerte abrazo. Hasta luego, William. gracias.
Bien, a ver, perdón, ahí está. Entonces, el descubrimiento del petróleo cambia este modelo agroexportador. Ya deja de ser solo el banano, deja de ser solo el cacao, deja de ser el café, el producto o los productos de estrella que trasladan recursos para la economía ecuatoriana. Entonces, descubrimos el petróleo y empieza otra era, empieza la era del boom petrolero. Empieza a ser ese factor importantísimo de ingresos de recursos financieros a la economía ecuatoriana. Y ustedes son contadores y ustedes pueden estimar los ingresos que desde la década del 70 que se implementaron los primeros pozos petroleros, que se empezó a percibir el recurso producto de su exportación hasta nuestros días, sigue siendo un peso específico importante en la construcción de una proforma presupuestaria, de un presupuesto del Estado que tanto requiere para su economía, ¿no? Entonces, al no tener suerte con la sustitución, vea Dios quiere tanto al Ecuador que dice hay petróleo y el petróleo va a ser durante algunos años la fuente de ingresos para la economía de los ecuatorianos. Entonces, este periodo marca un importante crecimiento económico, pero también marca desequilibrios estructurales, porque no se utiliza estos recursos financieros producto del ingreso de la venta del petróleo hacia la solución de los problemas que ya tenía nuestro país, hacia la solución de salud, educación y otros, sino que empieza a utilizarse en cuestiones políticas que nada tenían que ver con aquello que el Ecuador requería. Entonces, vean ustedes, un modelo agroexportador pasa a pensarse en un modelo de sustitución de importaciones que tuvo relativo éxito en algunos países, acá en el Ecuador no, Argentina tuvo un crecimiento importantísimo pensándose una economía sustentada en la industria. Entonces, en la Primera Guerra Mundial ya y en la Segunda Guerra Mundial después de ella, científicos europeos, gente que sabía, empresarios, cómo producir, se trasladan a Argentina, montan sus fábricas, sus industrias con la posibilidad de que tenían energía eléctrica, tenían vías para poder exportar y se monta una historia interesante de sustitución de importaciones en la Argentina, ¿no? Así en el resto de países que todavía tenemos dificultades para hacerlo, ¿no? Y luego, por supuesto, la economía petrolera empieza a ser el sostenibilidad, empieza a ser el sostén de la economía de, el Ecuador. Y esto provoca, por supuesto, un crecimiento económico, sí, pero también empieza a determinarse desequilibrios estructurales. Y los desequilibrios estructurales hasta nuestros días existen. Luego, producto de que en el mundo entero habían dos corrientes ideológica, política y económicamente opuestas. Ustedes saben y habrán escuchado, a lo mejor son jóvenes algunos, pero se han de haber escuchado la confrontación que existía con dos modelos económico-políticos, ¿no? El capitalismo y el comunismo, materialismo dialéctico. Entonces, el primero, como ustedes hicieron en la tarea la semana anterior acerca de esta posibilidad de entender que el capitalismo sostenido en el mercantilismo, sostenido en la industrialización, sostenido en el que el mercado sea quien regule a los actores productivos en función de una oferta de servicios, una oferta de bienes, y sean los consumidores los que vayan a partir de su demanda estableciendo los precios, qué producir, cómo producir, y el precio de cada uno de ellos sea el mercado quien determine frente a el marxismo que dice que los estados, estas naciones deben ser a través de política pública, de acciones concretas, quienes vayan regulando a los actores productivos, el proceso de producción, su distribución y el consumo de manera ordenada y planificada. Entonces, en esta confrontación que yo no entro, sino solamente para un análisis de la crisis económica y de la dolarización, en este momento de análisis histórico de los sistemas económicos y los modelos de desarrollo en el Ecuador, nos encontramos con que en el 80 y los 90, claramente el mundo estaba enfrascado en esta disputa y termina quebrándose de un lado cuando cae el muro de Berlín políticamente y esto provoca también el desgranamiento, la ruptura de ese modelo en la Unión Soviética. Todos los estados, los países que conformaban esta Unión Soviética empiezan a declarar su independencia y dejan de utilizar el modelo marxista comunista.
En teoría, China, Corea del Norte y otros países sostienen esto de que sea el Estado quien regule al mercado, regule la economía de sus países, pero ya son muy pocos. Incluso China es el beneficiario del modelo capitalista porque todas las empresas de tecnología, de bienes, de servicios, se van orientando hacia este país porque les ha dado las facilidades tecnológicas de mano de obra y otras para que puedan generar e implementarse estas industrias ahí. Eh, Claramente el nuevo liberalismo, es decir, este capitalismo salvaje que manda al mercado a que sea el que regule incluso decisiones que deberían haber sido de características políticas, liberaliza a los actores económicos en el Ecuador y provoca que perdamos nuestra moneda. Y ya lo dijimos la clase anterior, perdimos la política monetaria, la política cambiaria y lo único que tiene ahora el presidente Noboa y quienes desde el año 2000, 23 años atrás, pueden hacerlo es solamente la política fiscal. Entonces, esta crisis económica, producto de que el Ecuador no estaba realmente apto para poder disputar en un mercado global, en un mercado tan agresivo, hay una crisis económica en el 99, se adopta el dólar y como moneda oficial en el 2000 y de una u otra manera estabiliza la economía porque había procesos inflacionarios, porque había de un día al otro un valor de mercado, un cambiario del sucre al dólar que iba creciendo, perdía el poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Hay una crisis económica de la implementación de un liberalismo, se lo llama neoliberalismo, pero en realidad es el capitalismo en su máxima expresión en el mundo entero que sustentó las bases de lo que hoy conocemos como la globalización. Es decir, el mercado se transforma en todo el mundo, desapareciendo eh, los límites de los territorios y otros, y esto claramente da un golpe profundo al Ecuador que venía con problemas que ustedes vieron de la agroexportación, dependiendo de si se exporta o no un producto agrícola, la dependencia que tiene en el mercado internacional este producto, del petróleo, cuál es su valor, si se explota o no, la fluctuación del valor del precio del barril de petróleo en el mercado internacional y el traslado de estos recursos que fueron utilizados ineficientemente, inequitativamente, que no solucionaron los problemas estructurales. Y claramente llega un momento de crisis económica, un momento en el que perdemos nuestra propia moneda, se dolariza la economía y bueno, esto generó eh, una estabilización. Los mercados internacionales lo vieron de buena manera porque dicen, bueno, al menos si yo invierto en dólares, voy a recuperar en dólares, lo que no ocurría cuando estábamos securitizados, claro. El modelo económico actual, con ese transcurrir, con ese vaivén, con ese intercambio de ideas a nivel internacional y a nivel global, también provoca que en el Ecuador no exista un modelo que se consolide como aquel que se basa en una diversificación productiva. Y la diversificación productiva quiere entenderse como que esa posibilidad que debe tener, pensemos un país, pensemos al Ecuador como nuestra familia, ¿no? Entonces, en nuestra familia necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos alimentación, que son en la pirámide de Kelsen las necesidades fisiológicas las que están sobre todas, es decir, alimentación, vestimenta, cuidado, seguridad y otros. Y luego, por supuesto, están los bienes materiales y los servicios que se requieren, pero si pensamos a la familia, como el Ecuador decía, ¿cómo podemos nosotros en nuestro país saber qué producir o en nuestra familia qué producir para que pueda satisfacerse las necesidades de los miembros de nuestra familia? Entonces eso no ha ocurrido. Ya hemos hecho un recorrido histórico y decimos, bueno, un modelo agroexportador, banano, café, cacao. Hoy tenemos otros productos de estrella que también son exportados, ¿no? Está el camarón, están flores u otras, que hacen ver que en algo la agricultura se empieza a diversificar. Pero industrializados no somos. La mayoría de productos tecnológicos, por ejemplo, que hoy vivimos en un mundo tan globalizado y que son requeridos, no tenemos esa diversificación productiva que podamos generar aquello que requiere nuestro país y que en ese mismo ejemplo requeriría nuestra familia, no existe.
La inversión extranjera está ausente y está fluctuando en función de decisiones políticas que lamentablemente nos han hecho mucho daño. Vean ustedes, hace un par de semanas estuvo el actual presidente electo, se va a posicionar en estos días, y dio unas declaraciones desatinadas. Por eso ustedes como estudiantes de contabilidad y auditoría están estudiando esta carrera, están aprendiendo historia de los sistemas económicos y cómo han implementado este sistema o no un modelo de desarrollo, y dijo que lamentablemente la grave crisis económica en nuestro país puede provocar que entremos en default. Y default quiere decir que en términos económicos se conceptualiza a la imposibilidad que tiene un país de honrar las deudas que tiene externamente, ¿no? Entonces, como inversionistas extranjeros, Fondo Monetario Internacional, un país le dice, vean, me declaro en default, y me declaro en default, es decir, en impago, no puedo pagarle porque no tengo plata. Claro, y ahora llegamos a indicadores como el riesgo país, ustedes conocen, estás por sobre 2.000 puntos. ¿Qué hace este riesgo país? Este riesgo país le dice a inversionistas extranjeros en Ecuador, hay un riesgo de que si usted invierte pueda tener bajo este indicador grandes probabilidades de que no recupere su inversión. Y es terrible. Creo que solo Venezuela, Argentina ayer eligió su presidente, no creo que esté con indicadores como los que nosotros tenemos. Hoy voy a revisar los indicadores, pero está por sobre 2.000 puntos, y esto provoca que la inversión extranjera no exista, que la inversión extranjera que pensaba trasladar esos recursos hacia acá, hacia nuestro país, lo piense dos veces, ¿no? Entonces, primero, la diversificación productiva no existe. Hablaba de cambio de matriz productiva, no ha existido. Fomento de la inversión extranjera, nosotros complicamos la inversión extranjera con esas desatinadas expresiones, hablando de temas de default, con una situación estructural de la institución en nuestro país muy compleja, con los temas de seguridad muy complejos, y el turismo, que tampoco se lo puede implementar como un eje fundamental para el desarrollo sostenible, porque los turistas no están viniendo producto de justamente los indicadores de inseguridad que tiene nuestro país. Cuando van a comprar un pasaje, los turistas en otros países claramente les dicen cuáles son las dificultades que tiene el Ecuador para esta cuestión de el turismo, ¿no? Entonces, el modelo el económico actual, que podríamos nosotros plantearlo desde la diversificación productiva, inversión extranjera, promoción a turismo, lamentablemente se deja de lado como un eje fundamental para el desarrollo sostenible por estas dificultades. Cuando pasamos nosotros a los desafíos y oportunidades que podría tener el Ecuador frente a este escenario muy complejo, les planteo yo el de, desde la contabilidad de auditoría, enfrentar lo primero, la desigualdad social. Y la desigualdad social sí es un grave problema y es un desafío que nosotros debemos plantear. Ustedes van a manejar presupuestos, ustedes van a analizar y auditar ingresos, van a analizar y auditar gastos, van a analizar y auditar inversión pública, van a analizar inversión social. Y la inversión social es la que se le tiene que realizar. Entonces, si nosotros tenemos ingresos económicos y se puede trabajar en política pública como un desafío, el reducir la desigualdad social, que no haya gente que no vaya a la escuela, que no haya gente que no tenga la posibilidad de ir al colegio, a la universidad, que no haya gente que no pueda ser atendida en salud, que no tenga servicios públicos de calidad, agua potable, alcantarillado. Vean los indicadores de Bolívar, leí sus trabajos. Algunos hicieron un análisis comparado de la provincia de Bolívar con las provincias en las cuales viven, contra Loja, contra Suay, contra Pichincha, y es terrible. Ustedes vieron los indicadores que yo les mostré. Pichincha, 100% agua potable, alcantarillado, los residuos sólidos. O sea, acá hay una desigualdad social. Gran parte de la población no tiene empleo. 60% está bajo el umbral de la pobreza, y la pobreza metodológicamente se plantea aquel que tiene ingresos de 3,32 centavos por mes. Entonces, es un trabajo arduo que se tiene que realizar para reducir la desigualdad social. La dependencia petrolera, miren ustedes, 1.200 millones menos va a tener el Estado para poder utilizarlo en el próximo año, producto del resultado de la consulta popular. ¿Qué hay que hacer frente a eso?
Que hay una degradación ambiental, por supuesto. Quienes viven en la Amazonía saben y conocen cómo el proceso de deforestación, por ejemplo, de estos bosques primarios nativos, está ocurriendo. La afectación que va a tener producto de el impacto del cambio climático. Acuérdense que estamos próximos a un fenómeno del Niño. Acuérdense que hoy mismo estamos con esta degradación ambiental, lamentablemente, un ámbito en el cual varios de sus compañeros no pueden asistir a clases de manera virtual incluso, porque no tienen energía eléctrica. Yo acá en la Universidad Estatal de Bolívar conozco que en este momento no hay energía eléctrica, estoy en domicilio, me quedaba acá para tener este encuentro con ustedes porque ya estaba previsto que tengamos interrupción del fluido eléctrico. Entonces hay un problema ambiental que está afectando a la generación hidroeléctrica en nuestro país y va a ser mucho peor. Hay un libro, ojalá lo pueda encontrar digitalizado para subirlo y que ustedes puedan leer y entender qué es lo que va a ocurrir de aquí a 20 a 30 años en el mundo entero. Va a cambiar las relaciones de poder, va a cambiar la forma en la cual nosotros conocemos el mundo y económicamente, por supuesto, quienes más se van a ver afectados es la gente más pobre. Y hay que tener en cuenta como una oportunidad el desarrollo económico. Y el desarrollo económico tiene que ser equitativo. Y el desarrollo económico tiene que ser sostenible, es decir, dar la posibilidad a mediano y largo plazo que vayamos encontrando estos modelos. Y un modelo, por ejemplo, en Chile, de crecimiento económico, no tomó en consideración ese equilibrio. Vinieron en la época de los 70, la dictadura de Pinochet, un grupo de Chicago Boys, se les decía, los estudiantes jóvenes que fueron a estudiar allá en Chicago, en Estados Unidos, y vinieron de ministros de economía, de quienes planteaban la política económica en aquel país y dijeron, les dijeron, quiero crecimiento económico. Ok, ¿quieren crecimiento económico? ¡Pum! Creció Chile económicamente. Era el modelo que se les pidió, es el objetivo que se les pidió y trabajaron para ello. Las desigualdades sociales se acrecentaron. Nadie les dijo crecimiento económico con igualdad social. Les dijeron crecimiento económico. Y ustedes van y ven Chile, hay terribles desigualdades sociales, inacceso a salud, inacceso a educación. De hecho, la educación privada es mucho mejor que la pública, pero ¿quién puede pagar una universidad privada con los costos que esto significa? Salud, una salud pública, ¿quién puede pagar los costos de la salud privada? Entonces, hay desigualdades que no se preveían en ese crecimiento económico. Y acá es una posibilidad de que en el Ecuador se vaya pensando en aquello. La política económica, como ustedes saben, es todas aquellas decisiones que se van tomando en función de conseguir objetivos. Y en nuestro país lo que se requiere es de que nos enfoquemos hacia la innovación. Hoy tenemos la urgente necesidad de innovar los procesos productivos, de innovar nuestra agricultura, de innovar la educación, de innovar la salud. Está previsto después de unos años y ha ocurrido en los países desarrollados que el empleo se está perdiendo por la utilización y la innovación de procesos productivos, por ejemplo, a partir de robots, de nuevos modelos automatizados. La educación, nosotros los profesores probablemente desaparezcamos porque ustedes dicen, oye Siri, oye Alexa o inteligencia artificial, explícame la historia de los sistemas económicos y los modelos de desarrollo del Ecuador. Les genera una presentación, les genera un resumen, les genera el cuadro sinóptico, les genera una serie de herramientas a partir de la innovación. Nosotros que venimos de la parte tecnológica sabemos de estos lenguajes procedimentales que se están utilizando en la inteligencia artificial van a ser mucho más viables y utilizados a futuro. Hoy ya lo son, ustedes probablemente algunos lo utilizan para estas circunstancias, pero es un grave problema que nosotros tenemos, que no hay innovación. Hay que fortalecer el sector agrícola, por supuesto. Estamos esperando acá en la provincia de Bolívar que llueva para definitivamente sembrar maíz, trigo, porque lo hacemos a través de un monocultivo, es decir, durante el año solamente un cultivo. No tenemos riego y eso complica al sector agrícola, complica al sector productivo, complica a nuestros agricultores, a nuestros campesinos que tengan que hacerlo una sola vez al año. Y acá en la provincia de Tungurahua, por ejemplo, si hacemos un análisis comparado, ahí tienen inversiones en infraestructura vial, pueden ir ustedes a los centros de producción, pueden trasladarlo a los centros de comercialización,
tienen riego, es decir, tienen todo un aparataje que incluso financia el proceso productivo en el sector agrícola, ¿no? La protección del medio ambiente es fundamental. Acá en Guaranda se ha determinado a través de una ordenanza, una política pública que respeta el medio ambiente, es decir, declara al Cantón Guaranda libre de minería metálica, porque entendemos de que el medio ambiente tiene que ser mantenido, que tiene que ser cuidado, que hay que buscar otros modelos de desarrollo y no la explotación, por ejemplo, de minería metálica. Es la oposición que tiene Guaranda a partir de esta ordenanza de que no se puede explotar minería metálica acá en nuestro país. La promoción de la inclusión social es importante. Hay que trabajar en la inclusión social. Hay gran parte de la población que está excluida de procesos históricos de desarrollo. Y desarrollo económico, sí. Desarrollo integral es lo ideal. Es decir, que tengamos un desarrollo económico, por supuesto, que tengamos un desarrollo a partir de la provisión de servicios de salud, que tengamos a partir de la posibilidad de que tengan educación y que sea sostenible, que no sean políticas solamente de un año, de 2 años, sino que en el tiempo puedan sostener todos estos retos que estamos planteando. Cuando ustedes están estudiando contabilidad y auditoría, seguramente se va a encontrar con una asignatura de proyectos, una asignatura que les plantea la idea, el proceso y el producto como resultado, y todo este escenario es evaluado. Hoy, el nuevo paradigma es el impacto. ¿Es importante como lo plantean? Sí. ¿Es importante el proceso? Sí. ¿Es importante conseguir los resultados? Sí. Pero hoy más importante es el impacto. ¿Qué es lo que queremos lograr a futuro con la implementación de un modelo de desarrollo económico? ¿Qué es lo que ustedes quieren demostrar cuando planteen un proyecto de tesis para graduarse como modelo de titulación o con forma de titulación de contabilidad, cuando plantean un proyecto de tesis de automatización de un proceso contable en una institución financiera, en una institución de un GAL? ¿Cuál es el impacto? A 1 año, a 2 años, a 10 años. ¿Qué es lo que han conseguido? Eso es lo que ahora se evalúa, más que el planteamiento. Por supuesto, en la metodología hay que seguirlo haciendo de manera estructurada, metódica, que es lo que se plantea el proceso y el producto, sino que el impacto. ¿Y qué es lo que queremos que impacte en la economía del Ecuador y en su sociedad? Es la distribución del ingreso. No existe en las actuales circunstancias un modelo tan inequitativo como el que se está teniendo en el Ecuador. Un 60% de la población probablemente no tiene ingresos que les permite solventar las necesidades básicas de su familia. Ustedes vieron, no hay acceso a servicios básicos, agua potable, alcantarillado, salud, educación, en gran segmento de la población. Y esto, por supuesto, al no tener ingresos económicos, al no tener acceso a servicios básicos, al no tener posibilidades de seguir creciendo en un modelo equitativo, la calidad de vida de la población ecuatoriana tiene un impacto terrible y se va acrecentando. Entonces, es fundamental que nosotros consideremos este impacto cuando tengamos la posibilidad de formular políticas económicas, generar políticas públicas, generar decisiones a partir del traslado de los recursos financieros que ustedes lo construyen en un presupuesto hacia solventar estas necesidades que tiene la gente. Y por eso se utiliza ahora un término de desarrollo sostenible. Cobra mucha más relevancia ahora en el contexto actual, porque hay que promover un equilibrio entre lo que les decía en Chile, crecimiento económico, inclusión social y preservación del medio ambiente. Entonces son tres ejes que se entrelazan. Hacia arriba el crecimiento, inclusión social, hay que incluirle en este crecimiento a la gente, a las personas y por supuesto la preservación continua del medio ambiente. Ese es, creo yo, el más grande reto que tenemos en el contexto actual de implementar un sistema económico que permita un modelo de desarrollo en el Ecuador que garantice el bienestar de las actuales generaciones y de las futuras. Para hacerlo, ¿qué es necesario? Inversión extranjera. Es crucial. ¿Por qué?
porque ustedes estiman capital, ustedes estiman recursos financieros, ustedes son contadores. Y hoy y siempre, desde que apareció la propiedad privada, y por eso su nombre, el capitalismo, el factor de producción que es el capital es fundamental. Sin recursos financieros, económicos que se trasladen hacia el desarrollo de una población, de un país, es imposible. Por eso siempre ustedes en el ámbito político van a escuchar a los presidentes, a quienes quieren aspirar a una dignidad específica de que es necesario conseguir y gestionar capital, recursos. Tecnología, mucho más. Hoy el compañero tuvo que desconectarse, varios de ustedes nos permite la tecnología estar interconectados, tecnología física, un computador, un celular, una tableta, lo que fuese, tecnología intangible o a través de redes de telecomunicaciones nos permite hacerlo, pero la tecnología también va a permitir automatizar procesos, por ejemplo, en la agricultura. Si es que no hay riego en Bolívar, hacerlo en función de la optimización del recurso hídrico. ¿Y a partir de qué? A partir del conocimiento. Entonces necesitamos, vean, tres factores de producción fundamentales dentro de lo que estamos estudiando, que es un sistema económico. El capital, la tecnología y el conocimiento. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de inversión extranjera. Mejorar el conocimiento, mandar a nuestros estudiantes a especializarse, comprar tecnología nueva y capital que permita financiar todas las ideas que tenemos. Entonces es fundamental que esta inversión que se está pensando, por supuesto, sea compatible con estos intereses que tiene el Ecuador, de cambiar ese modelo agroexportador, de cambiar ese modelo dependiente del petróleo, de cambiar ese modelo que no tiene un horizonte hacia el crecimiento, no tiene un horizonte hacia el desarrollo sostenible, no tiene un horizonte hacia la reducción de las desigualdades sociales. La inversión extranjera tiene que estar articulada al desarrollo. Y algo que siempre lo vengo diciendo, y ustedes son conscientes de aquello, que es la educación. Vean, el techo del desarrollo de un país, el techo lo pone la educación. Mientras más educada es una población, es por eso que ustedes vean los indicadores económicos y de educación paralelos y van a ver que siempre están arriba. Entonces, vean los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, tienen en evaluaciones, por ejemplo, de su educación, las mejores universidades, los resultados de evaluación de sus estudiantes bachilleres y de la escuela primaria y ven los resultados de crecimiento económico y desarrollo humano arriba de todos. Hace pocos años, me parece que en el 2015, no sé si alguien de ustedes tuvo que rendir esta evaluación que se llama PISA. Es una evaluación de conocimientos que se las hace a los que van a graduarse de bachillerato y a los de primaria en función de parámetros que existen a nivel internacional. Una fundación PISA que toma evaluaciones de matemática, lectura comprensiva, historia y cultura general. Eh, los resultados de los rankings de los estudiantes en educación son los mismos que en el desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el desarrollo económico? Cuando educamos a la gente, impulsamos lo que es fundamental, como es el capital humano. ¿Que el capital financiero es importante? Sí. ¿Que la tecnología es importante? Sí, pero el capital humano es fundamental, junto con la innovación y esa posibilidad de emprender, de generar nuevas ideas, de generar innovación, de generar aquello que históricamente fue resuelto de una manera, hoy se plantean nuevos modelos para solucionar los problemas viejos y que funcionen más eficientemente. Entonces, invertir en educación es clave fundamental para construir una economía basada en el conocimiento y la creatividad. Pregunten a Corea, pregunten a Japón, pregunten a estos países nórdicos que invirtieron en educación, invirtieron en capital humano, en innovación y emprendimiento y su economía creció. ¿Qué desafío tenemos nosotros también? El tema del desafío ambiental. El Ecuador enfrenta desafíos ambientales y mucho más ahora con el cambio climático como son la deforestación. Si hay compañeros de la Amazonía, ustedes saben de lo que estoy hablando, si hay compañeros en los cuales viven en comunidades y talamos nuestros bosques, nuestros árboles,
saben de lo que estoy hablando. La contaminación está presente en los 221 municipios del país. No tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, no tratamos el agua potable, es decir, estamos contaminando a partir de estos botaderos, perdón, de cielo abierto, que no hay gestión de residuos sólidos adecuado, etcétera, van a impactar directamente, y ya lo han hecho, en el desarrollo económico. Entonces, hay que sostener ambientalmente cualquier proyecto o modelo de desarrollo en el Ecuador, evitando la deforestación, la contaminación y algo que claramente el ser humano se ha planteado, pero no hace nada para solucionarlo, como es el cambio climático. Va a ser mucho más agresivo, vamos a tener inviernos más fuertes, sequías más fuertes, y esto va a impactar. Lo ha hecho y lo hará directamente en el desarrollo económico. Otro tema que, por supuesto, nunca estuvo previsto, pero así ocurrió. Lamentamos, por supuesto, y las sentidas condolencias a las familias que tuvieron que padecer la pérdida de un familiar, de alguien muy querido, por la pandemia esta del COVID-19, y nos mostró como esa radiografía que nos toman cuando nos duele un hueso. Mostró esa radiografía en la cual expuso la vulnerabilidad y los problemas estructurales que tiene el Ecuador. Perdón la analogía esa de la radiografía de nuestros huesitos cuando tenemos un partido de fútbol y nos duele todo, a ver si nos han roto un hueso, la pierna o qué daño tenemos. Pero el Ecuador, cuando vemos el diagnóstico a partir de la pandemia nos dejó así, nos dejó tal cual somos, y esta recuperación económica requiere estrategias integrales que aborden tanto la crisis sanitaria como aquel efecto en el desarrollo económico. Entonces, el COVID nos dijo cómo somos y queremos hoy utilizar estrategias que sean integrales, que aborden, por un lado, la crisis sanitaria que fue provocada por esta pandemia y cómo ancló el desarrollo económico, cómo tardó esa posibilidad de solucionar los problemas económicos, nos liquidó. Entonces, para ir concluyendo esta clase de hoy con el tema 2.2 de la historia de los sistemas económicos, cuáles son los modelos de desarrollo en nuestro país, es de que podemos nosotros, así como lo hizo Marx, como lo hizo Engels, desde el punto de vista académico, ver el análisis histórico de los sistemas económicos y modelos de desarrollo en el Ecuador desde su complejidad. Son muy complejos de entenderlos. Su aplicación o no también depende de otros factores. Y esta interconexión entre lo histórico, entre lo social, entre lo político y lo económico, tiene incidencia. Y estas dinámicas, esta compleja red entrelazada, va a ser fundamental que se lo entienda, que se lo comprenda, que se lo traslade a un análisis de impulso para el desarrollo económico, equitativo y sostenible en el país. Al concluir, por supuesto, nuestra clase es de que el sistema económico y los modelos de desarrollo en el Ecuador son complejos como en cualquier otra latitud, que acá tenemos problemas estructurales históricos, acá tenemos factores sociales históricos también que no han podido ser resueltos, y temas y complejos políticos. Hoy mismo, quienes votaron por Noboa quieren incendiar la Noboa porque eh, ha hecho un acuerdo de gobernabilidad con el partido con el cual se estaba disputando la presidencia. Entonces, el país necesita y requiere de todos, y a veces la interconexión entre políticos, aunque no sean de una misma línea, es probable que nosotros entendamos que es requerido para que pueda avanzar el país, y por supuesto económicamente también. Ahora voy a abrir la posibilidad de que existan algunas preguntas, algunas cuestiones que quieran tocar ustedes, porque esta es una clase síncrona. Es el momento en el cual nos vemos, en el momento en el cual nos escuchamos, es el momento en el cual se pueden evacuar las inquietudes, porque ustedes saben, el contacto conmigo
es siempre a través del correo electrónico, que ustedes saben, jgalarza.es, tienen mi número de teléfono de WhatsApp. La recomendación es siempre revisen la guía metodológica, efectúen la actividad autónoma, revisen la rúbrica para ver qué es lo que se está evaluando, qué es lo que se está pidiendo en cada una de las semanas y por supuesto siempre la posibilidad de que podamos vernos la próxima semana. En esta semana probablemente encuentren ustedes un video asíncrono en el cual se ratifique lo que hemos dicho en la mañana de hoy, se complemente lo que hemos dicho de hoy, el día de hoy y con mucho gusto continuamos con esta que es una clase que me gusta mucho, que tiene que ver con asistir al análisis de la realidad nacional, de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país desde el análisis de la contabilidad y cómo nos afecta o no en el caso concreto de hoy, estos sistemas económicos en el modelo de desarrollo del Ecuador. Abro el escenario a quienes quieran participar y hacer una pregunta, hacer alguna observación de la clase, si se quiere exponer algo, si se quiere decir que se cambie de modelo, que no se cambie de modelo, de exposición o de lo que fuese, para que podamos nosotros en esta mañana tener la posibilidad de que pueda contestarles yo alguna pregunta que ustedes quieran hacer. A disposición de ustedes el micrófono, la cámara o alguna consulta que ustedes quieran hacerlo, con mucho gusto. Ingrid, Miriam, Silvia, Doris, ¿alguien alguna pregunta? Stephanie. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Hola Ingrid, buen día. ¿Cómo han pasado? Buenos días, ingeniero. Cuénteme. Mi pregunta es, aparte de los institutos tecnológicos que ofrecen carreras técnicas, ¿qué medidas más se podrían implementar para que se dé una innovación tecnológica? Bueno, son muchos factores, Ingrid, que en este caso se podrían analizar para instrumentalizarlas e incorporarlas a un modelo económico, a un modelo educativo. Recuerde usted que, a ver, ¿qué fue primero, Ingrid? ¿La ciencia o la tecnología? La ciencia. No, fue la tecnología. Ah, Recuerde usted que cuando estábamos en una caverna y nosotros queríamos alimentarnos, nosotros teníamos necesidades y estaban mamuts fuera de nuestra caverna desde hace 5.000 años. Y usted y los hijos nuestros iban y recogían los frutos que encontraban, pero los hombres en esa primera división social del trabajo teníamos que cazar estos animales grandes y no lo podíamos hacer sino con la utilización de innovaciones, de inventos tecnológicos. Y ahí apareció la tecnología, con la creatividad del hombre para solucionar los problemas. Entonces agarramos una rama con una piedra tallada y amarrada con una víscera de algún animal, ya teníamos lanzas y podíamos defendernos y atacar a estos animales para poder tener alimentación. Entonces, la tecnología, desde los albores de la humanidad, existen. Todos estos instrumentos que hemos ido generando son inventos tecnológicos, es tecnología. Y la ciencia recién a partir del siglo XV, siglo XVI, por supuesto, aparece para que puedan estos conocimientos ser ratificados como ciencia y puedan ser utilizados luego para la innovación. Entonces, en esta pregunta suya, estimada Ingrid, hay que entender las dificultades históricas que ha tenido, por ejemplo, Ecuador, desde cuando conocemos a este país que se llame así, que es 1830, y otras civilizaciones mucho más antiguas que nosotros que ya tenían conocimiento, ahora ciencia, que ya tecnología la tenían en su momento, que tenían ya innovaciones mucho más importantes. Vea, le mostré la semana anterior, o ustedes hicieron hace 2 semanas un trabajo de la provisión de servicios públicos. Bolívar, la provincia en la cual vivo, y el cantón Guaranda, que es la capital de esta provincia, tiene apenas el 40% de un servicio fundamental para la salud y para los servicios básicos de una población, como es el alcantarillado. Vea usted y analice y estudie la civilización romana, por ejemplo, ellos hace más de 2000 años ya tenían alcantarillado en sus ciudades. Entonces, la innovación, el conocimiento
En el ámbito de la administración pública, de la administración privada, ustedes van a ser contadores y cuantifican cuestiones de ingresos, de gastos, de inversión, tienen que ser trasladados a esos procesos históricos en los cuales no se hizo lo que se tenía que hacer en su momento y hoy encontramos estas asimetrías dentro del Ecuador mismo entre ciudades que tienen 100% como Quito, como Guayaquil, alcantarillado, agua potable, vías, etcétera, y otras que todavía no lo tienen. Y ya se está pensando en crecimiento económico cuando en realidad lo que debía haber sido solucionado desde el principio era que cómo mejorar la calidad de vida de la población porque va a la par del crecimiento económico. Entonces, Ingrid, a su pregunta, ¿cómo innovar e instrumentalizar procesos de innovación? Justamente es a partir de un diagnóstico de la realidad en el sector en el cual usted quiere innovar. ¿Quiere innovar en educación? Acá tenemos escenarios en los cuales hemos utilizado buenas prácticas de otros países en los cuales a través del computador, a través de esta herramienta de Zoom o la que ustedes quieran, podemos vernos y escucharnos. Bueno, ustedes me pueden ver y escuchar, a ustedes apenas les escucho a algunos compañeros, verles la cámara difícilmente y entiendo por qué tenemos dificultades de energía eléctrica. Procesos de aprendizaje y enseñanza a través de herramientas como el entorno virtual LV, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos que se pueden aplicar a varias áreas de proceso de producción, el proceso de prestación de servicios que tienen que ser analizados, pero desde la realidad nuestra. En ocasiones salimos a estudiar de fuera del país, trasladamos modelos, ideas que sirven para esos países, sí, pero no a la realidad ecuatoriana porque tenemos una cultura de por medio, que tenemos factores que no hemos todavía, no nos hemos permitido analizarlos y prever la circunstancia de que funcionen o no. Entonces, Ingrid, el proceso de desarrollo económico sostenible tiene dificultades de entender que hay cuando se han aplicado modelos, problemas estructurales históricos que no han podido ser solucionados. El caso de Chile es uno. ¿Qué quiere usted, Ingrid? ¿Crecimiento económico? Tomemos el modelo chileno. Hay que hacer esto para el modelo chileno. Contraer el Estado chileno, enfocarse en inversión pública, enfocarse en inversión privada a producción, a exportación de materiales, en este caso minerales que tiene en las actuales circunstancias del mundo entero una demanda creciente. ¿Por qué? Porque usted está en una computadora, yo estoy en un celular, en una tableta, en un equipo electrónico. ¿Qué quiere ese equipo electrónico? Minerales para la fabricación de sus microprocesadores. Y el precio internacional de ese mineral que requiere el mundo entero para su fabricación hace de que ese ingreso vaya a seguir produciendo y explotando esos recursos minerales. Entonces, lo que usted quiera plantearse. Crecimiento económico, modelo chileno. Quiere un crecimiento sostenible a partir de qué? Del turismo, de inversión privada, de poder solucionar y mejorar la calidad de vida de la gente. Hay modelos que se los puede implementar y articular, por supuesto, y la innovación en el área en el cual usted trabaje, querida Ingrid. Si trabaja en el área comercial, ¿qué usa? Hoy tiene 1000 herramientas. Ya no necesita ir a contratar en una radio de la localidad una cuña indicando, venga, almacén Ingrid, vendemos los mejores colchones, ¿no? Usted crea a partir de las herramientas que tiene en su computador, en su celular, y hace una campaña publicitaria espectacular en TikTok, hace una campaña publicitaria en Facebook, en Instagram, y nosotros sabemos que Ingrid tiene su almacén y nos va a dar a mejores precios que en otros. Entonces, sí, la innovación está a nuestras manos y cómo lo podemos utilizar depende de nosotros. Espero haber contestado su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Nada. ingeniero. No, nada, Ingrid, siempre un gusto. Recuerden, es la semana 6. La próxima semana será la última clase de el parcial primero. En 15 días estoy teniendo el gusto de conocerles para que rindan su evaluación del primer parcial, que creo yo que de acuerdo al reglamento, no sé, lo tienen que hacer de manera presencial. Estará un laboratorio disponible, vendrán a un computador, se encontrarán con 10 preguntas de estas características, verdadero y falso, opción múltiple, etcétera, de los temas que estamos tocando, que estamos analizando y debatiendo con ustedes, ¿no? Entonces, a hacer las actividades, no solamente de mi materia, sino de las otras materias,
La próxima semana cerramos ya el primer parcial, cerramos las 2 unidades, damos la evaluación y ya pasamos a el segundo parcial. Vean cómo ha pasado el tiempo, rapidísimo, ni nos hemos dado cuenta. Ya estamos en la 6ª semana y yendo a rendir una evaluación del primer parcial. Si no hay preguntas, entonces les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, pendientes de las tareas, de las actividades y por favor, a ver en esta última semana, en estos últimos días, algunas cuestiones que probablemente quedaron pendientes frente a la posibilidad de rendir una evaluación futura. ¿Quería decir algo, Gaby, tal vez? Solo despedirse. No, todo bien. Bueno, ya, Gaby, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Ingeniero, Hola, Mauricio, cuénteme. no soy Mayel, ingeniero. Ah, Buenos perdón, días. prendió Mauricio. Disculpe, al mismo tiempo que ¿Será usted. que puedo hablar al final con usted, por favor? Disculpe. Sí, Mayeli, con mucho gusto. Entonces, detengo la grabación. Si es que no hay otra cuestión referente a las clases, quiero agradecerles, despedirme de ustedes, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana, el día lunes a la misma hora, y estaremos pendientes de sus tareas. Buenos días y muchas gracias. Buenos días. Gracias, Chao. Luis. Chao.